Yo le invito para que usted abra su Biblia en dos pasajes de las Sagradas Escrituras. Amén. Abra su Biblia en dos pasajes de las Sagradas Escrituras allí conmigo. Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. Y también va a abrir en Marcos. Tenga abierto en Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Si usted tiene su Biblia física, ténganlo ambos pasajes listos. Y si la tiene allí desde su celular, ubíquese en un pasaje al menos. Amén. Damos gloria a Dios por este tiempo. Por un momento más, yo le pido que se coloque en pie para leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, verso 16 al 20, y luego vamos a Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Amén. ¿Estamos ahí? Dígame amén. Mateo capítulo 28, verso 16 al 20, uno de los pasajes más conocidos de la palabra del Señor que nos habla acerca de la gran comisión. Y leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Dice la palabra: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas palabras? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que son por sus manos hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban ¿de quién? De él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí que ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos ¿qué? Las manos. Y estaba asombrado, diga conmigo, estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Amén y amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dígale: Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Porque tu palabra habla a nuestro corazón. Y te ruego una vez más que tu palabra halle cabida en nuestro corazón y avive el fuego de tu espíritu y fortalezca nuestra fe. Porque, Señor, necesitamos hoy más que ayer ser más fuertes. Y te necesitamos a ti, presencia gloriosa del Espíritu Santo. En esta mañana gracias te doy porque tu palabra nos da vida, nos da fortaleza, nos da fuerza para permanecer, pero también nos desafía a permanecer en ti y dentro de tu propósito. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer en ti.
Es el clamor de nuestro corazón. Háblanos en esta mañana una vez más, porque tu palabra es suficiente para fortalecer todo nuestro ser, espíritu, alma y aún nuestro cuerpo. Aquí estamos, mi Cristo, y la razón eres tú. A ti te damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice, amén. Tomen sus lugares quienes aún están de pie. Y en esta mañana quiero compartir acerca de estos dos pasajes, acerca de la necesidad, escúchame bien iglesia, la necesidad de alimentar nuestra fe, la necesidad de fortalecer nuestra fe. El apóstol Pablo, hablando en su carta a los romanos, en Romanos capítulo 10, verso 17, se lo sabe usted también conmigo, dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Oír la palabra. Y hoy sí que necesitamos oír la palabra y recordar que es la palabra la que nos da ¿qué? Fortaleza para permanecer. Es la palabra la que nos recuerda la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Es la palabra la que nos recuerda las promesas de Dios. La razón por la cual estamos aquí, la razón por la que hacemos una vigilia, por la que hacemos un ayuno, por la que nos levantamos de mañana. Esa es la razón. Es saber que hay un Dios en los cielos al cual tú y yo decidimos ¿qué? Seguir. Al cual le entregamos nuestro corazón. Hace algunos días atrás, ya hace tiempo, no sé si usted lo recuerda, yo hablaba acerca de la incredulidad y hablaba acerca de cómo el enemigo ha buscado y busca en este tiempo matar la fe de la iglesia. Porque no hay nada que adormezca más a una iglesia, no hay nada más que limite, no hay nada mejor que ponga un estancamiento espiritual en la iglesia que la falta de fe. Que la falta de fe. Cuando hay duda en nuestro corazón, cuando dejamos que la incredulidad tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, el enemigo toma ventaja en nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces, cuando dejamos que la duda se haga más fuerte, la fe se hace más débil. Y cuando la fe se hace más débil y la duda se hace más fuerte, el mover de Dios mengua. La gloria de Dios no se puede mover con libertad. No puede fluir con libertad. Por eso una de las cosas en las cuales el enemigo está trabajando fuertemente en este tiempo, mi hermano, es por matar la fe del pueblo de Dios. Es por matar nuestra fe y llenar nuestra mente de duda y de incredulidad. Una de las cosas que siempre me ha asombrado cuando leo Mateo capítulo 28 versos, los que acabamos de nombrar hace un momento, del 16 al 20, cuando Jesús se aparece ante sus discípulos. En Hechos dicen que habían más de 300, que eran muchos los testigos que estaban allí. Y la palabra dice que allí, mientras lo veían a él, que había que ya resucitado, muchos que hicieron, lo adoraron. Muchos lo adoraron porque reconocían que era ¿qué? El Hijo de Dios, porque sabía que era el Maestro, porque reconocían al Salvador. Muchos lo adoraron, pero otros dudaban. Otros dudaban. Y sabe mi hermano, las debilidades más grandes como seres humanos están en nuestra alma. Están en la vulnerabilidad de nuestro ser. Porque es inevitable, escúchame bien, es inevitable en un momento dado sentir temor,
sentir angustia por X o Y situación e incluso dudar de las promesas de Dios, porque eso hace parte de nuestra vulnerabilidad humana, de esa debilidad que como seres humanos tenemos, porque somos espíritu, alma y cuerpo, y nuestro espíritu a la verdad está ¿qué? La palabra dice que nuestro espíritu siempre está ¿qué? Dispuesto, firme, quiere pelear, quiere pararse, quiere levantarse, quiere buscar de Dios. Nuestro espíritu reconoce la necesidad del Creador, lo sabe porque viene de Él. Pero el alma es ¿qué? Débil, el cuerpo es débil, la carne es débil. Y entonces a veces en medio de las circunstancias nos dejamos llenar de temor, de angustia, de zozobra, de inquietud, y nuestra fe comienza ¿qué? A menguar. Y eso es algo que nosotros, mi hermano, no podemos pasar por alto, porque hace parte de nuestra naturaleza humana, hace parte de nuestra debilidad. Por eso es que el Señor le insiste a sus discípulos: velad y orad, velad y orad, velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto. Nuestro espíritu está dispuesto. Usted escucha la palabra y su espíritu dentro de sí se enardece y dice: tengo que buscar más de Dios, tengo que levantarme más a orar, tengo que hacer más lectura bíblica, y comienza su espíritu a inquietarse. Porque la palabra habla ¿qué? A nuestro espíritu, y usted se inquieta y dice: tengo que buscar, tengo que levantarme de mañana, tengo que hacer algo diferente, no me puedo conformar. Dígale al que está a su lado: no nos podemos conformar. Muévalo y dígale: no te puedes conformar. No nos podemos conformar, mi hermano. No nos podemos conformar. Una de las cosas que el enemigo busca es que nosotros nos conformemos y digamos: así estoy bien. No nos podemos conformar. Necesitamos todos los días examinar nuestro corazón y decir: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi búsqueda? ¿Cómo está mi anhelo por Dios? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo me gozaba en la palabra que el Señor nos daba en la vigilia. Amén. ¿Cuántos la recuerdan? El Señor nos hablaba de 3 cosas a través de la palabra. Y esas 3 cosas uno dice: oh, esa palabra nosotros la sabemos. ¿La hemos escuchado o no la hemos escuchado? ¿Cuántas veces no hemos escuchado en este lugar a otros pastores hablarnos acerca de esas 3 cosas? 1, levantarnos de ¿qué? ¿Recuerdan? Él habló de 3 cosas. 1, levantarnos de mañana, ¿para qué? Para buscar a Dios, orar, para adorar. Levantarnos de mañana. 2, seguir la presencia de Dios. ¿Recuerdan que él hablaba de cómo el pueblo debía ir en pos del arca, que representa ¿qué? La presencia. Y 3, santificarnos. ¿Cuántas veces no hemos hablado de eso? Muchas. Pero la palabra es necesario recordarla. Y recordársela a nuestro corazón, a nuestra alma. Hablarle al alma y decirle: alma mía, no te puedes olvidar que necesitamos de Él, necesitamos de Dios, necesitamos levantarnos de mañana, necesitamos seguir su presencia, ir en pos de su presencia, necesitamos santificarnos. Mi hermano, es una realidad que debemos hablarnos a nosotros todos los días. Esa palabra habló mi corazón y sacudió otra vez mi espíritu, porque yo decía: Dios mío, son 3 cosas fundamentales que no podemos pasar por alto, que no podemos olvidar, que no podemos decir como ya las han predicado tantas veces, ya me las sé de memoria, porque a veces hay mucho conocimiento, pero poca práctica. Mucho conocimiento a veces envanece cuando no se vive. Escúchame. Cuando el conocimiento no se vive, envanece el corazón.
Y no sé si a usted le ha pasado que conoce gente que está apartada de Dios, pero conoce mucho de Biblia. Y usted le va a hablar del evangelio y ellos le dicen, yo conozco la Biblia, yo sé, la palabra dice esto, esto, esto y esto y esto. Y le recitan a usted la palabra, pero no quieren tener compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque tienen tanto conocimiento, pero no han vivido la palabra, que eso envanece el corazón. Y no permiten que nadie les hable, porque yo ya sé, yo conozco la palabra. Su corazón está, ¿qué? Envanecido. Porque la fe sin obras, está muerta, hermano. Muéstrame tu fe por tus obras, le dice el apóstol Santiago a la iglesia. Muéstrame la fe por tus obras. Porque esto es hablando y viviendo. Es fácil uno emocionarse en medio de una predicación. A mí me ha pasado cuando viene un pastor o cuando lo escucho por redes sociales, hay palabras que a mí me tocan profundamente y hablan a mi espíritu y me sacuden y me desafían. Y yo digo, wow, qué palabra, Señor, gracias, porque estás hablando a mi corazón. Pero yo comienzo a analizarme, ¿qué voy a hacer con esa palabra? Tengo que desafiarme a la acción. Porque la fe sin obras es muerta. Eso dice el apóstol Santiago en el capítulo 2 de Santiago nos habla de eso. La fe sin obras es muerta. Yo tengo que moverme, tengo que dejar que esa fe me mueva a hacer algo, me mueva al propósito de Dios. Hace un momento yo oraba por algo que nosotros debemos clamar. Señor, ayúdame a permanecer en ti, pero a permanecer dentro de tu propósito, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a ¿qué? A su propósito. Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿usted lo cree? Y ese propósito se está cumpliendo todos los días. Todos los días se cumple en la medida que yo disponga mi corazón, que yo le diga, Señor, aquí estoy con mis luchas, con mis debilidades, con mis fracasos, rendido a tus pies, porque una vasija quebrantada en sus manos es una vasija que Él puede usar para su gloria. Una vasija que se deja moldear por Él, que reconoce lo que es su debilidad, pero se rinde a los pies del maestro. Es una vasija que Él moldea para su gloria. No son nuestras fortalezas. No son nuestras fortalezas las que nos hacen estar en pie. Es la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Es la fortaleza del Espíritu. Muchos vieron a Jesús allí en gloria resucitado y dice que algunos lo vieron y le adoraron, lo reconocieron su señorío, reconocieron que era el Hijo de Dios, reconocieron a ese Padre eterno, Dios glorioso, lo reconocieron, pero otros tenían ¿qué? Dudas, otros dudaron de ello. Y en el pasaje que leíamos hace un momento, de Marcos capítulo 6 versos 1 al 6, ese pasaje a mí me impacta profundamente cuando dice la palabra que allí en este lugar donde Jesús estaba, ¿qué pasó? Dice que allí no pudo hacer muchos milagros. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? La incredulidad de ellos. No pudo hacer allí muchos milagros. Y era el Hijo de Dios, el mismo que resucitó a Lázaro de entre los muertos, el mismo que sanaba leprosos, paralíticos, era el mismo. La unción estaba en Él, el poder del Espíritu Santo estaba en Él, la gloria de Dios estaba en Él, pero no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad que había en ellos.
Mi hermano, nosotros necesitamos creer en lo que Dios va a hacer en este lugar, en nuestras vidas, en este tiempo. Esa canción que entonábamos hace un momento debe convertirse en una declaración de fe. Cuando usted diga: Señor, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Tienes que declararlo, tienes que creerlo, porque mi hermano, necesitamos lo que Dios tiene en tu vida, tus dones, tus talentos. Lo que Dios te ha dado se necesita en este lugar para que otros vengan a los pies de Cristo. Usted dice amén. Esta obra no es mía, no es del pastor, es de Cristo. Y Cristo nos usa a todos, mi hermano. Él depositó en ti dones, Él depositó en ti talento, Él depositó en ti su gracia, su amor, su misericordia. ¿Para qué? Para que resplandezcamos con su luz y otros puedan venir a los pies de Cristo por causa nuestra. Nosotros somos la extensión del reino de los cielos en esta región, en este lugar. El enemigo ha querido destruirnos, ha querido apagarnos, ha querido limitarnos. ¿Y sabe por qué no ha podido? Porque Cristo Jesús está con nosotros. ¿Cuántos le dan gloria? No ha podido porque Él está con nosotros. Apláudale con fuerza. No ha podido destruirnos. Porque cuando la obra es de Dios, permanece. Yo no tengo dudas que el enemigo ha lanzado dardos fuertes para dañarnos, para matarnos incluso. Porque no podemos desconocer eso. Ha querido matar nuestra fe, ha querido matar nuestro corazón y ha querido matar incluso nuestro cuerpo. Pero no ha podido porque el Señor no se lo ha permitido. Hay propósito en ti, mi hermano. Hay propósito en mi vida, en tu vida. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no has resistido tantas batallas porque sí. Tú y yo hemos resistido batallas porque Él nos ha sostenido, porque Él va delante de nosotros peleando, porque hemos decidido creer. Y mi desafío en esta mañana es a que alimentes tu fe para que te hagas más fuerte y el propósito de Dios se siga cumpliendo y estableciendo en tu vida. Porque Dios nos ha dado su unción, hermano. Dios nos ha dado su unción, nos ha dado poder y autoridad. Toda potestad me es dada. ¿En dónde? ¿En dónde? En los cielos y en la tierra. Eso le dijo Jesús ¿a quiénes? ¿A los desconocidos? No, a sus discípulos. Y tú y yo somos discípulos de Cristo. Tú dices amén. Yo soy discípula de Cristo. Tú y yo estamos aquí porque seguimos ¿a quién? A Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y el Señor nos dice en su palabra: mira, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Y a quién se la delegó? A la iglesia, a nosotros. Dígalo, me la delegó a mí. A mí. A mí, a usted. Dios le delegó poder y autoridad. Y estamos llamados, y Dios nos está llamando en este tiempo a ejercerla. A ejercer la autoridad. A ejercer la autoridad. A veces no ejercemos la autoridad. Y dejamos que las cosas pasen. Pero Dios nos está llamando a ejercer autoridad. El poder y la autoridad que Dios nos ha dado, nos ha delegado, ha puesto en nuestras manos, es para ser ejercida, mi hermano. Poder y autoridad en el Espíritu. Para orar por los enfermos, para orar por esta región, para orar por la iglesia, para orar por nuestra familia. Hay poder y autoridad en nuestra boca que a veces no estamos ejerciendo y necesitamos levantarnos, iglesia, creyendo, porque la clave es que creer. Al que cree todo le es
posible. Necesitamos creer, necesitamos avivar la fe, necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, iglesia. Por eso esas tres cosas que el Señor nos hablaba en medio de la vigilia, a mí me sacudían nuevamente. Porque yo decía, Señor, es necesario levantarnos de mañana, levantarnos a buscar su presencia, ir en pos de su presencia, santificar nuestra vida, apartarnos de aquello que nos separa de Dios. Apartarnos. Porque no importa la edad, Dios nos usa. Su gloria es su gloria y Él usa a quien quiere y a quien se dispone. Si tú y yo nos disponemos, Él nos va a usar más. Él se va a glorificar y vamos a ver más su gloria, más, la vamos a ver más. Hemos visto su gloria. Yo me gozaba y le decía, Señor, gracias por las cosas maravillosas que tú haces en medio de tu pueblo. Porque hemos orado por enfermos y hemos visto sanidad. Porque hemos visto cómo tú restauras al corazón herido, al quebrantado. Hemos visto gloria de Jehová en esta casa, pero queremos más. Yo quiero más. Usted dice amén. Queremos más. Le he dicho, Señor, queremos más tu gloria. Queremos ver tu poder. Queremos ver las almas. Queremos ver ese mover glorioso con mayor fuerza en esta casa. Pero necesitamos que todos nos unamos, una unidad en el Espíritu, iglesia. Necesitamos unidad en el Espíritu. Unidad en el Espíritu. ¿Han escuchado ustedes el dicho de que una sola golondrina no llama agua? Necesitamos unirnos, porque Dios por eso llamó a su pueblo, a su iglesia. Únete en esta búsqueda, en este anhelo. Vamos a clamar, vamos a proclamar, vamos a declarar la gloria de Jehová, vamos a creer. Necesitamos alimentar nuestra fe. Yo lo decía en días pasados. Y hace algún tiempo atrás, mientras predicaba acerca del pasaje de Lucas capítulo 18, cuando el Señor habla acerca del tema de la viuda y el juez injusto. Recuerden a la viuda cómo le insistía el juez injusto y le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y todos los días clamaba y todos los días iba a importunar a este juez injusto que no obedecía a hombres, que no obedecía a ley, que no tenía temor de Dios. Pero esta mujer todos los días iba y todos los días y no se cansaba y decía, Él tiene que hacerme justicia, Él tiene que hacerme justicia, y todos los días, hasta que el juez, perdónenme la expresión, se hartó, se cansó y en su corazón dijo, aunque ni temo a Dios ni a los hombres, como esta mujer me es cansona tener que tenerla todos los días aquí escuchándola con la misma parla, le voy a hacer justicia para quitármela ¿qué? Encima. Nos toca volvernos como la viuda, hermano. Insistentes, buscar, clamar. El problema es que a veces nosotros nos cansamos tan rápido, nos rendimos tan rápido. No hay que dejar apagar la fe, mi hermano. El Señor le dice al final a sus discípulos, hablando de esta viuda, y le dice, mire, ella recibió justicia. ¿Por qué? Porque insistió. Y Él les estaba enseñando a sus discípulos acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Eso fue lo que les dijo. Mire, les voy a enseñar a través de esta historia la necesidad de orar y no desmayar. El problema es ese, hermano, desmayamos. Nos cansamos cuando no vemos lo que queremos, cuando queremos. Y nos cansamos y dejamos así. La necesidad de orar y no desmayar. Porque cuando venga el Hijo del Hombre, le dice el Señor a sus discípulos, ¿hallará fe en la tierra?
¿Será que la gente seguirá creyendo, seguirá buscando? No dejes de creer, mi hermano. No dejes de creer. Las dudas asaltan tu corazón, golpean a la puerta de tu casa. No le abras la puerta, no dejes que la duda tome el control, tome tu mente, sácala. La duda a veces es inevitable. A veces inevitablemente sentimos esa debilidad humana, esa debilidad de nuestro corazón y dudamos de las promesas de la palabra de Dios. Y ahí es donde necesitamos la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe y decirle a la duda, mira, yo tengo un Dios, y el Dios de la Biblia, como decía el pastor en esa noche, el Dios de la Biblia es más grande. Él es mi Señor, Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza, Él es mi refugio. Ese Dios es en el que yo creo y sigo esperando en Él. Y necesitamos hablarlo y declararlo con poder y con autoridad, mi hermano. Está bien aceptar que a veces somos débiles y nos cansamos. Yo a veces me rindo cuando no puedo más. Le digo, Señor, me rindo a tus pies. Y si tengo que llorar, lloraré en tu presencia, lo que sea necesario. Pero en tus brazos, porque no concibo mi vida sin ti. No concibo mi vida sin Él, mi hermano. No concibas tu vida sin Cristo. Hay una canción preciosa que ha ministrado mucho mi corazón en este tiempo y se llama En los brazos de papá. Y la canción habla acerca de eso, dice, ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras que consuelan? Cuando mi corazón está herido, tú eres quien da fortaleza, y comienza a abrir en este cántico el corazón. La persona que lo entona y dice, ¿a dónde iré sino a los brazos de papá? A los brazos de papá, allí quiero estar. Los brazos de papá son la mejor fortaleza en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la zozobra, en medio del dolor, en medio de cualquier tempestad. No hay mejor refugio que los brazos de papá, iglesia. Porque tú corres a los brazos de papá, descansas en Él y Él multiplica las fuerzas cuando tú no tienes. Y eso para mí es lo más extraordinario. Yo he ido muchas veces a sus brazos y le digo, Señor, no puedo más, no tengo fuerzas, no puedo. Estoy en cero. Mi carga está en cero. Necesito que tú recargues mi vida espiritual. Renuévame, renuévame como las águilas. Renueva mis fuerzas como las del búfalo. Úngeme con tu aceite fresco. Y me recuesto en sus brazos. Y lloro en su presencia. Y los brazos de papá me abrazan y me sostienen. Porque los brazos de papá nos abrazan y nos sostienen, iglesia. Y renuevan nuestra fe. Y renuevan nuestras fuerzas. Y aumentan nuestras fuerzas como las del búfalo. Y nos unge con aceite fresco. Porque ese es el Dios en el que tú y yo hemos creído. Un Dios que no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Un Dios que nos levanta, que nos sostiene, que nos dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu fortaleza. No temas, yo estoy a tu lado. Yo voy delante de ti. Y si tengo que cargarte en mis brazos, te cargaré en mis brazos hasta fortalecerte y renovarte en el poder de mi espíritu. Él lo hace. Él lo hace y ese es el Dios en el que hemos creído. No hay que desmayar, hay que permanecer. Yo siempre declaro una palabra y la declaro no solo sobre mi vida, sobre mi hogar, sino sobre la iglesia. Y es que nosotros no somos de los que retrocedemos. Yo lo declaro y lo creo. Nosotros, mire, usted que está hoy aquí y muchos de los que hoy tal vez no vinieron por la razón que sea, no somos de los que retroceden. Nosotros no fuimos creados para perdición. Fuimos creados para salvación. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo digo, Señor, yo no me voy a perder. Ni mi casa se va a perder.
mi hija no se va a perder. Mi familia no se... Usted tiene que creerlo, mi hermano, y tiene que declararlo. Aunque el enemigo le muestre que lo contrario y le diga, mire, pero mire, usted tanto quiere, dígale, no importa, yo sigo creyendo en las promesas de Dios, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. ¿Sabes cómo alimentamos nuestra fe? La palabra, creyendo la palabra, declarando la palabra, declara la palabra, declara la palabra, declara la palabra, mi hermano, abre tu boca y declárala. No la dejes solo en tu pensamiento. Tú y yo podemos hablarla. Háblala. Háblala. Declárala. Declárala. Porque a eso sí que le tiene el enemigo temor. Cuando la iglesia se levanta, aún en medio de la crisis, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la preocupación, de la tribulación, aún en medio de lo que sea, cuando la iglesia se levanta y declara la palabra, declara con fe, declara con convicción, aunque vea que las circunstancias son contrarias, pero cuando la iglesia se levanta y declara y proclama la palabra, el enemigo ¿qué? Tiene que retroceder. Tiene que retroceder. Porque no es en nuestras fuerzas, no es nuestra palabra. Por eso cuando oramos tenemos que respaldar nuestra oración ¿con qué? La palabra. Por eso es que el pastor y la pastora le insisten tanto, mi hermano, memorice palabra, para que cuando usted ore, ore con el respaldo, el poder y la autoridad que nos da la palabra de Dios. Porque a eso sí que el enemigo huye. A eso le huye Satanás. Cuando un hombre y una mujer, en medio de su debilidad, en medio de su quebranto, en medio de su dolor, se levantan en el nombre de Jesús, después de rendirse a los pies del Maestro y comienza a declarar la palabra. Comienza a declarar la palabra. ¿El enemigo qué? Huye. Huye. Cuando Satanás vino a tentar a Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando Él vino a tentarlo, Él usó ¿qué? Cristo usó la palabra, porque la palabra alimenta nuestra fe, fortalece nuestra fe, nos mantiene firmes en el Señor. Mi hermano, lo que tú y yo nos mantiene firme en el Señor no son los hombres, no son las personas, son o es la palabra de Dios que mora y ha llevado cabida en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos mantiene firmes y eso es lo que nos sigue y nos seguirá sosteniendo, hermano, hasta que Cristo venga o Él nos llame a su presencia. Por eso necesitamos avivar nuestra fe, necesitamos crecer en la palabra, necesitamos fortalecernos en el poder del Espíritu Santo. La fe necesita ser atendida. Cuando yo no alimento mi fe, las circunstancias comienzan ¿a qué? A secar, a secar, a secar. Y yo lo decía en días pasados, hablando cuando el Señor Jesús le habla a Pedro. Y es que es tan clave cuando el Señor le dice, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, para sacudirte, para moverte como el trigo. Así como se zarandea el trigo, Satanás te ha pedido para sacudir tu fe. Pero yo estoy orando por ti para que tu fe no mengue. Vela por tu fe, mi hermano. Vela por tu fe. Como pastores, velamos por tu fe. Y por eso usted ve a sus pastores que le preguntan, bueno, mi hermano, ¿cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su tiempo de estudio de la palabra? Porque velamos para que tu fe permanezca. Porque yo a ti no te puedo sostener, a ti el que te sostiene es ¿quién? Cristo. A nosotros lo que nos sostiene es Cristo. Pero debemos fortalecer nuestra fe.
Si yo descuido mi fe se va ¿a qué? A apagar. Pudiéramos comparar la fe como una planta. Si yo la cuido, si yo la alimento, si yo la riego, si yo estoy ahí pendiente de esa planta va a crecer, se va a fortalecer y va a dar ¿qué? Fruto. Va a florecer y va a dar fruto. Pero si yo no la cuido, se va a comenzar ¿a qué? A marchitar. Se va a secar. Y así pasa con la fe. Si yo no cuido, no le pongo atención a mi fe se va a secar, se va a marchitar. Y vamos a llegar al punto que llegaron estas personas allí en esta aldea en Nazaret, donde no vamos a ver la gloria de Dios por causa de ¿qué? De la incredulidad que comienza a hallar cabida en nuestro corazón. Necesitamos alimentar nuestra fe, cuidar nuestra fe, regar nuestra fe. ¿Cómo? Con la palabra, meditando en la palabra, buscando su presencia, llenándonos del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestra fe esté fuerte, mi hermano. Eso no depende de nadie más, sino de nosotros mismos. Tu fe y mi fe es tan fuerte como tú y yo decidamos que sea. ¿Qué tan fuerte está tu fe? Depende de ti. Cuando tú decides buscar, cuando tú decides levantarte, cuando tú decides declarar. Mira, algo que el Señor hablaba fuertemente a mi vida y decía, declara la palabra, declara la palabra, declara la palabra. Porque no es solo saberla, hay que abrir la boca, hay que abrir la boca y declararla, mi hermano. A menos que usted y yo seamos mudos, será válido que no la hablemos. Pero una de las cosas que me hablaba el Espíritu Santo hace un momento en la oración y me decía, dile a mi pueblo que abra su boca, que declare la palabra, que la declare. La conocemos, la memorizamos, no la sabemos porque hemos insistido mucho en ello. Pero necesitamos declararla, hablarla, abrir nuestra boca. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Saben? Estos días, mi hija volvía a ver la película de Cuarto de Guerra. No sé cuántos la han visto aquí. Y en esa película de Cuarto de Guerra hay una mujer que está a punto de perder su hogar. Y hay una anciana que le enseña a ella el poder de la oración. Esta mujer que está a punto de perder su hogar era cristiana, pero no tenía una vida de oración. Iba a la iglesia, pero no tenía una vida de oración. Porque hay mucha gente que hoy está viniendo a la iglesia, que hoy está en muchas cosas. Hoy es domingo. En las congregaciones alrededor de toda Colombia son cientos y cientos y cientos de las personas que van a una iglesia, ¿a qué? ¿A un templo a qué? A congregarse, a escuchar palabra, a buscar de Dios, pero no tienen una vida de oración. Y mi esposo sí que ha insistido en eso y hemos hablado. Porque sin relación con Dios solo hay religión. Una vida de oración debe cultivarse, debe anhelarse, debe buscarse, mi hermano. Hace unos días atrás, mientras estaba en este lugar orando, postrada, Dios me muestra una visión. Y en la visión veía la lista de todos los nombres de los hermanos de la iglesia. Y el Señor comenzó a señalarme algunos. Los resaltaba. Me decía, mira, ellos. Falta oración. Les falta oración. Y yo veía a todos los que resaltaba y yo decía, wow. Necesitamos volver el corazón en oración a Dios, mi hermano. Y uno dice, es un tema tan básico,
pero a veces no lo estamos viviendo porque hay mucho conocimiento y poca práctica. Y el conocimiento solo, escúchame porque es una verdad y una realidad que no podemos desconocer. El conocimiento solo envanece el corazón. Necesitamos vivir la palabra. Vivir la palabra. Vivir la palabra. Señor, ayúdanos. Los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Porque entendieron que la clave de permanecer en Dios era ¿qué? La oración. Mi esposo lo hablaba hace algunos días atrás. El Señor Jesús tenía tiempo con sus discípulos, tenía tiempo con las multitudes, pero Él se apartaba para estar a solas en la presencia de ¿quién? De su Padre Celestial, de Dios. Y buscaba tiempo donde nadie pudiera ¿qué? Interrumpirlo. Y de madrugada y de noche se iba ¿dónde? Al monte a estar a solas donde nadie lo interrumpiera, para estar a solas con su Padre. Porque aunque era el Hijo de Dios en su humanidad, Él sabía que tenía que permanecer conectado ¿quién? Al Padre Celestial. Él lo sabía. Si Jesús sabía la necesidad de orar, siendo el Hijo de Dios, reconocía que necesitaba sacar tiempos a solas con su Padre Celestial, ¿cuánto más nosotros, mi hermano? ¿Cuánto más nosotros? Buscar su presencia, levantarnos de mañana, estar en esos tiempos a solas con Él, derramar nuestro corazón delante de Él, declarar la palabra, hermano, déjame insistirte en eso en esta mañana. Declara la palabra, abre tu boca. Nada tiene más poder y autoridad que cuando tú abres tu boca y declaras la palabra. Eso tiene poder y autoridad. Párese, colóquese de pie, ande por su casa. En esta película que les hablaba, hay una parte donde esta mujer se levanta y comienza por toda la casa a hablar, a orar, y le dice al enemigo: diablo, tú no tienes más poder ni autoridad en mi casa, te echo fuera, porque el que gobierna esta casa ahora es Cristo. Nosotros necesitamos hacer eso, hablar, abrir nuestros labios, declarar la palabra. Levántese en su casa, ore por sus hijos, no importa que las circunstancias sean adversas, siga clamando, siga declarando, abra su boca y declare la palabra en fe. Pero no se deje pasmar por el enemigo. Porque Él nos pasma y nos deja ahí. Eso es lo que Él quiere. Frustrarnos y tenernos ahí arrinconaditos, que no hagamos nada. Que nos quedemos quieticos, porque Él sabe que así no le estorbamos. Él lo sabe. Y se levanta y nos llena de temor, de angustia, de zozobra. Y que nos quedemos quieticos, no hagas mucho. Vaya a la iglesia nomás el domingo y ya, quieto. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero hoy Dios está llamando a su pueblo que se levante. Usted dice amén. A levantarnos, a clamar, a declarar: Señor, yo en mi casa serviremos. Yo en mi casa te serviremos a ti. Esta región es bendecida a causa del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que creerlo, tiene que declararlo. Es bendecida porque en nosotros hay poder y autoridad para bendecir. Hay que clamar, pero también hay que declarar. Amén. Hay que clamar, pero también hay que declarar. No se le olvide eso en esta mañana. No solo se arrodille y se postre y clame, lo hacemos. También hay que pararnos, extender las manos al cielo y comenzar a declarar bendición. Comenzar a declarar cielos abiertos. Comenzar a declarar la palabra. ¿Por qué? Porque es que el Señor ha puesto poder y autoridad en nosotros. Tú lo puedes hacer. Si tú lo crees, si tú vas y oras por tu tierra, y oras por los cielos, y oras por el lugar donde tú estás, eso es un acto profético, hermano. Porque estás declarando en fe algo que tal vez no estás viendo, pero lo estás creyendo. Y cuando tú y yo nos movemos en fe, el Espíritu Santo comienza a movernos más.
Y no se te va a hacer extraño que Él te comience a decir qué hacer. Porque solo espera que nos movamos en fe. No pudo hacer muchos milagros en esa aldea por causa de la incredulidad de ellos. Mucha gente hoy sigue dudando y seguirá dudando porque es lo que el enemigo se ha empeñado en hacer, matar la fe, colocar duda e incredulidad en nuestro corazón. Pero si tú y yo nos levantamos, yo te digo algo, cosas mayores de las que hemos visto vamos a ver. Mayores. Pero necesitamos levantarnos y creer. Porque al que cree, todo le es posible. Colócate en pie y vamos a orar. Al que cree, todo le es posible. Y necesitamos de su presencia. Necesitamos fortalecer nuestra fe y declarar la palabra. Así que cierra tus ojos allí donde estás y dile, Señor, aquí está mi vida. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Aquí estamos, Jesús. Te necesitamos. Te necesitamos, dígaselo a Él. Dígale, yo creo en lo que tú harás en mí, Jesús. Declárelo y créalo. Dígale, yo creo en lo que tú harás en mí. Yo creo en lo que tú has dicho que harás en esta casa, en este lugar, en medio de tu pueblo. Yo lo creo, Jesús. Yo lo creo, mi Cristo. Lo creemos en fe. Y oramos por cada hermano, por cada hermana de la iglesia en esta hora. Para que tú, Señor, para que tu presencia nos llene. Para que nuestra fe se avive en el poder de tu Espíritu Santo en la palabra. Oro por todos aquellos que aún nos ven. Para que tú avives, Señor. Soples vida sobre ellos. Sopla vida, Jesús. Mi Cristo amado, sopla vida. Sopla vida y aviva nuestro corazón para permanecer en ti y en tu propósito. Aquí estamos. Y tú eres la razón. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Jesús. Te bendecimos.